Buenas noches, Jairo, buenas noches. Vamos a comenzar ya nuestra reunión. Ya, vamos a comenzar. Nomás hay un participante ahorita, pero bueno, ya se irán uniendo. Voy a comenzar. Voy a compartir pantalla. Ya. Bien, vamos entonces a comenzar. Un ratito voy a traer los lentes porque si no, no veo. Ya, ahora sí vamos a comenzar. Ya. Vamos a seguir haciendo preguntas. Este es el examen de nombramiento que hubo. eh, no el último, es un examen de nombramiento que se dio en una oportunidad, ¿sí? Vamos entonces a comenzar. Lee el siguiente texto y responda a la pregunta. Este libro narra la forma hermosa cómo el amor genuino se fortalece en tiempos difíciles. Uno de los pasajes que refleja dicho amor es el siguiente. No me obligues a dejarte yéndome lejos de ti, pues a donde tú vayas, iré yo, y donde tú vivas, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí también quiero morir, y seré enterrada yo. Que el Señor me castigue como es debido, si no es la muerte la que nos separe. Mira esta parte del libro muy amorosa. ¿A qué libro del Antiguo Testamento corresponde el texto anterior? ¿Esther, Ruth o Job? ¿A qué libro pertenece del Antiguo Testamento? ¿Esther, Ruth o Job? Date cuenta en el texto cómo habla. No me obligues a dejarte yéndome lejos de ti, pues a donde tú vayas iré yo, y donde tú vivas viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí también quiero morir y ser enterrada yo. O sea, está hablando de una mujer, ¿no es cierto? Y ser enterrada yo. La que está hablando es una mujer. Que el Señor me castigue como es debido, si no es la muerte la que nos separe. Entonces, descartamos el libro de Job. ¿Qué nos queda? Esther y Ruth. Entonces, ahora, ¿cuál crees tú, Jairo, que es el texto que pertenece, esta parte, este texto que hemos leído, ¿a qué libro pertenece? ¿A Esther o a Ruth? A ver, Jairo, ¿a qué libro pertenece? ¿A Esther o a Ruth? ¿A o B? ¿Hemos descartado el libro de Job? Claro, es B, el libro de Ruth, ¿no?
Recuerda que este es un libro sapiencial donde habla el amor, ¿no? Donde habla del amor de una esposa hacia su esposo. Entonces, es el libro de Ruth, sí. Vamos a la 52. Una docente ha observado que la mayoría de sus estudiantes conocen, identifican y valoran las aportaciones positivas y negativas de las diversas religiones en la historia de la humanidad. Además, ella ha notado que son capaces de entenderlas en su contexto histórico. ¿Qué tipo de competencia espiritual corresponde principalmente al desempeño mostrado por los estudiantes? ¿Competencia espiritual religiosa? ¿Competencia espiritual trascendente? ¿Competencia espiritual religiosa cristiana? ¿Cuál de estos es la respuesta? Mira que acá dice que conocen e identifican y valoran las aportaciones positivas y negativas de las diversas religiones. Además, ella ha notado, que son capaces de entenderlas en su contexto histórico. ¿Cuál sería la respuesta? Espiritual trascendente, me dices. A ver, vamos viendo. Conocen, identifican y valoran las aportaciones positivas y negativas de las diversas religiones en la historia de la humanidad. Además, ella ha notado que son capaces de entenderlas en su contexto histórico. Vamos a responder que es la A en la competencia espiritual religiosa. La 52 es la A. ¿Ya? A. La 53 dice, ¿cuál de las siguientes definiciones corresponde al concepto de religiosidad popular? A ver, esta es facilita. ¿Cuál de las siguientes definiciones corresponde al concepto de religiosidad popular? ¿Es la identificación de la semilla del Evangelio en las culturas originarias? ¿Es la búsqueda de la conciliación entre las diversas doctrinas religiosas? ¿Es la expresión intuitiva y simbólica de la fe que muestra un pueblo? Definitivamente, porque si es simbólica de la fe que muestra un pueblo. Aquí es la clave, aquí está, ¿no? En esta parte, en la parte simbólica. Porque si hablamos de la A, sí, perdón, si hablamos de la B, dice la búsqueda de la conciliación entre las diversas doctrinas religiosas. Entonces, diversas doctrinas religiosas, ahí no podríamos hablar de religiosidad popular. Pero la de acá, la expresión intuitiva y simbólica, claro que sí, es la letra C. Un docente busca iniciar su sesión con una parábola que trate sobre la importancia de estar preparado para ingresar al reino de Dios. ¿Qué parábola debe emplear el docente para que logre su propósito? Esta lo habíamos visto la semana pasada. Esta pregunta también, mira, ve, esta pregunta vino la semana pasada, muy, muy similar. Un docente busca iniciar su sesión con una parábola que trate sobre la importancia de estar preparado para ingresar al reino de Dios. ¿Qué parábola debe emplear el docente para que logre su propósito? Las 10 jóvenes,
La moneda perdida, el grano de mostaza. Eso lo hemos visto también. Esa pregunta muy similar vino en las preguntas de la vez pasada. Pero aquí la clave que trate sobre la importancia de estar preparado. Claro, Doris, es las 10 vírgenes o las 10 jóvenes, ¿no? Porque también se le conoce también a esta parábola como las 10 vírgenes, o las vírgenes prudentes también, ¿no? Uy, ¿qué te hace? En la 55 dice, en una institución educativa, los docentes de educación religiosa y un grupo de estudiantes están planificando cómo realizarán la celebración de la Semana Santa. En este contexto, los docentes van a trabajar junto con los estudiantes la realización de actividades, investigarán el inicio de la Semana Santa, analizarán el significado de los símbolos cristianos y elaborarán ensayos sobre las tradiciones de la festividad católica en el Perú. ¿Qué tipo de unidad didáctica es la más adecuada para que los docentes organicen las actividades? Proyecto, módulo, unidad de aprendizaje. Recuerda el tiempo que se ocupa en un proyecto, en un módulo y en una unidad. Entonces, ¿cuál sería la más adecuada? ¿El proyecto, el módulo o la unidad? ¿Qué me dicen? ¿Cuál sería la más adecuada? La vamos a volver a leer. Mira, ve. En una institución educativa, los docentes de educación religiosa y un grupo de estudiantes están planificando cómo realizarán la celebración de Semana Santa. En este contexto, los docentes van a trabajar junto con los estudiantes la realización de estas actividades. Investigarán el inicio de la Semana Santa, analizarán el significado de los símbolos cristianos y elaborarán ensayos sobre las tradiciones de esta festividad católica en el Perú. ¿Qué tipo de unidad didáctica es más adecuada para que los docentes organicen las actividades? Tienen que tener en cuenta, allí tienen que tener en cuenta el tiempo. Jairo me dice el B, módulo de aprendizaje. El módulo de aprendizaje, ¿cuánto tiempo puede durar? ¿Cuánto tiempo dura un módulo de aprendizaje? La unidad vemos que es larga, ¿no es cierto? La unidad a veces para educación religiosa, muchas veces utilizamos para todo el bimestre una unidad, ¿no es cierto? Nos quedaría proyecto o módulo de aprendizaje. Claro, Doris, es la A, proyecto. El, el módulo es muy corto, es muy corto, pero mira lo que se quiere pedir. Investigar, analizar y elaborar ensayos, Jairo. Por eso es que no es el B. Entonces, es el A, un proyecto de aprendizaje. Un docente, un docente tiene como propósito que los estudiantes conozcan la actividad misionera de la Iglesia Católica. Por esta razón trabajará sobre la base de un documento del Concilio Vaticano II. ¿Qué documento de dicho concilio debe emplear el docente para que logre su propósito? Adyentes, Perfecte Caritas, Apostolado, Apostolicam, Acostas. ¿Cuál sería? ¿Qué documento debemos de trabajar
¿Con qué documento vamos a trabajar? La actividad misionera. A ver, ¿con qué documento podríamos trabajar? ¿En base a qué? ¿En base a qué documento? ¿Agentes, Perfecta Caritas o el Apostólico? Sí. ¿De qué trata ese documento? ¿De qué trata? Las alternativas son estas, Doris. Acá están. Acá están las alternativas. ¿No se ven? No pueden, no pueden ver Yo estoy compartiendo pantalla. Aquí está resaltado. Agentes, Perfecta Caritas, Apostolicam, Actuositam. No sé cómo se pronuncia. Mira lo que quiere trabajar. La actividad misionera de la Iglesia Católica. ¿Cuál sería la respuesta? Para eso nosotros tenemos que recordar un poquito qué, qué documento, de qué tratan cada documento. Y en este caso, adyentes habla de la actividad misionera. Adyentes. Esa sería la respuesta. Adyentes. Que se habla de la evangelización. Esto habla del amor. Y no me acuerdo mucho, pero apostólico, no me acuerdo mucho, pero habla sobre los apóstoles, la apostolicidad de la iglesia, pero es adyentes aquí, porque adyentes sí habla sobre la visión. Una docente presenta a los estudiantes el siguiente texto: el ciego de Jericó. Llegaron a Jericó. Al salir Jesús de allí con sus discípulos y con bastante más gente, un ciego que pedía limosna se encontraba a la orilla del camino. Se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret el que pasaba, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchas personas trataban de hacerlo callar, pero él gritaba con más fuerza: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Llamaron pues al ciego diciéndole: vamos, levántate, que te está llamando. Y él, arrojando su manto, se puso en pie de un salto y se acercó a Jesús, quien le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego respondió: Maestro, que vea. Entonces Jesús le dijo: puedes irte, tu fe te ha salvado. Y al instante pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Ese es el texto. La pregunta es la siguiente. La docente busca que los estudiantes profundicen en la comprensión del mensaje del ciego de Jericó a través del método de la lectio divina. ¿Qué grupo de preguntas corresponde al paso de la meditación? Mira, meditación de dicho método.
¿cómo puede agradecer a Dios por la enseñanza recibida a través del texto? ¿Qué le dirían para que les des fortaleza? ¿Qué le pedirían a Dios que cambie en sus vidas para que puedan practicar sus enseñanzas? ¿B? ¿Alguna vez se han sentido en una situación desesperada? ¿A quién piden ayuda en estas situaciones? ¿Cómo pueden acercarse a Jesús siguiendo el ejemplo del ciego de Jericó? Y la alternativa C es, ¿por qué Bartimeo se refirió a Jesús como maestro? ¿Cuál es la razón por la que él recibe el milagro de la curación? ¿Con qué finalidad Jesús le dice, Bartimeo, tu fe te ha salvado? ¿Mm? ¿Qué grupo de preguntas? ¿A, B o C? B, B. Doris dice C. La A definitivamente no es. ¿Alguna vez has sentido en una situación, te has sentido en una situación desesperada? ¿A quién pides ayuda en estas situaciones? ¿Cómo pueden acercarse a Jesús siguiendo el ejemplo del ciego de Jericó? Y la C dice, ¿por qué Bartimeo se refirió a Jesús como maestro? Si hablamos aquí maestro, aquí sería histórico. ¿Cuál de la razón por la que él recibe el milagro de curación sería la B? La B sería, ¿sí? La B, esta. ¿Alguna vez se han sentido en una situación desesperada? ¿A quién piden ayuda? ¿Cómo pueden acercarse a Jesús siguiendo el ejemplo del ciego de Jericó? Entonces, aquí es la B. ¿Cuál es el mensaje principal del ciego de Jericó? Enseñarnos que la fe es un don de Dios, enseñarnos que la fe es una fuerza que transforma, enseñarnos que la fe es un premio por nuestras acciones. Definitivamente, el mensaje es la fe, pero eso los tres te hablan de la fe. La fe, un don principal, una fuerza que transforma o es un premio a nuestras acciones. Jairo está diciendo que es la A. La fe es un don de Dios. Doris me dice que es la B. Si bien es cierto que la fe es un don de Dios, pero también la fe es una fuerza que transforma. Entonces la respuesta sería la B, enseñarnos que la fe es una fuerza que transforma, porque este hombre de ciego quedó, pudo ver, pudo ver, no se quedó ciego. La 59. La docente les ha propuesto a los estudiantes analizar el texto mediante el método ver, juzgar y actuar. Ver, juzgar y actuar. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es adecuada para que la docente logre su propósito? Pedirles que analicen el contexto histórico, ahí estarían viendo. Luego preguntarles, estarían analizando, por lo que creen que Jesús, preguntarles por lo que creen que Jesús busca demostrar curar a Bartimeo. Y finalmente, pedir que expliquen en qué medida la fe tiene influencia en la vida de un cristiano.
La otra dice presentar el testimonio de una persona no creyente que luego de conocer a Dios cambió su vida. Ver, ahí están viendo. Luego pedirles que comparen dicho testimonio con el mensaje del ciego de Jericó. Y finalmente, ahí estarían juzgando, ¿no? Y finalmente, indicar que se organicen en grupos para dar a conocer el Evangelio a las personas que aún no lo conocen. Ahí sería el actuar. Y la C dice indicarles que busquen similitudes entre el relato de Jesús, sana a un ciego de nacimiento, y el ciego de Jericó. Luego preguntarles si creen que la fe cumplió un rol importante en la historia de ambos relatos. Finalmente pedir que propongan acciones que los ayude a fortalecer su fe. Doris me está hablando que es la B. La B. Bueno, sí. Veo si yo también estoy aquí viendo, estamos analizando, porque al presentar el testimonio de una persona creyente, luego conoce a Dios, que cambió su vida, ahí está, digamos, viendo, ¿no? Ver, la parte de ver. Pedirles que comparen dicho testimonio con el mensaje del ciego de Jericó. En la comparación estarían juzgando, ¿cierto? Indicar que se organicen en grupos para dar a conocer. Acá estaría el actuar, dar a conocer. La B, analicemos la C. Indicarles que busquen similitudes entre el relato de Jesús, sana un ciego de nacimiento, y el ciego de Jericó. Ver. Luego preguntarles si creen que la fe cumplió un rol importante. Juzgar. Finalmente pedir que propongan acciones. Aquí estarían actuando. B o C. A ver. Doris me dice la B, pero después me dice la C. Jairo, ¿tú qué me dices? Vemos ahí que es la B. Yo me arriesgo más por la B. Lea el siguiente extracto del documento conclusivo de Puebla y responda a la pregunta. Entendemos el conjunto de hondas creencias selladas por Dios, de las actitudes básicas que de esas convicciones derivan. Se trata de la forma o de la existencia cultural que la religión adopta en un pueblo determinado. La religión del pueblo latinoamericano en su forma cultural más característica. Eso es inculturación del evangelio, sincretismo religioso, religiosidad popular. Tenemos que tener en cuenta qué es sincretismo, ¿ah? Mira, te dice, entendemos que es el conjunto de hondas, o sea, profundas creencias que tiene un pueblo, creencias selladas por Dios en las actitudes básicas que esas convicciones derivan. Se trata de la forma o de la existencia cultural que de la religión adopta en un pueblo. Sincretismo definitivamente no es.
¿Inculturación o religiosidad popular? Sí, claro. Ahí definitivamente porque te habla de los pueblos. Claro que en la inculturación también va a haber que en un pueblo vamos a poner la cultura de un pueblo va a ir también con la verdadera fe, porque el sincretismo recuerda que es la unión de cosas de una creencia con otra creencia, y eso no va con el cristianismo. Entonces aquí vendría lo que es la religiosidad popular. 61. Se trata de lee el siguiente y responda. Se trata de un proceso que se impone debido a la mayor comunicación entre las diversas partes del mundo, superando las distancias con efectos evidentes en campos muy diversos. Tiene beneficios como el desarrollo de las relaciones entre los diversos países en lo económico. Sin embargo, se rige por las leyes del mercado, aplicadas según las conveniencias de los poderosos, lo cual lleva a consecuencias negativas. Tales son, por ejemplo, la atribución del valor absoluto a la economía, el desempleo, la disminución y el deterioro de ciertos servicios públicos, la destrucción del ambiente y de la naturaleza, el aumento de las diferencias entre ricos y pobres, y la competencia injusta que coloca a las naciones pobres en una situación de inferioridad cada vez más acentuada. ¿A qué desafío de la Iglesia en el mundo actual corresponde el texto anterior? ¿El pluralismo religioso, el neoliberalismo o la globalización? Mira, te dice con superado las distancias con efectos evidentes en campos. La clave aquí está en campos muy diversos. En campos muy diversos. El pluralismo religioso, el neoliberalismo o la globalización. Claro, está facilito, porque te habla de campos muy diversos. La globalización. Un ratito, por favor. Un docente y sus estudiantes están desarrollando una serie de actividades sobre el sacramento del bautismo. Bautismo. Durante la realización de uno de los trabajos grupales, un estudiante comentó al docente lo siguiente. Profesor, usted dijo que la fe es necesaria para el bautismo. Usted dijo que la... ¿Dónde me quedé? Durante la... Una estudiante comentó al docente lo siguiente. Profesor, usted dijo que la fe es necesaria para el bautismo. Lo que no entiendo es por qué se bautiza a los bebés si ellos todavía no manifiestan su fe. El docente busca ayudar al estudiante a comprender por qué los recién nacidos son bautizados. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es adecuada para ello? Indicarles que lea el texto, Jesús envía a sus apóstoles, luego preguntarle por qué todos los cristianos están obligados a bautizarse y a bautizar a las demás personas. No le veo muy relevante. Indicarle que lea la hija de Jairo, luego solicitar que explique si cree que la hija de Jairo mostró su fe para ser curada o fue la fe de su padre el medio por el cual su hija recibió la gracia divina. Indicarles que investiguen en qué consiste el sacramento del bautismo y cuál es su materia y su forma. Luego sugerirles que asista a un rito del bautismo de niños recién nacidos para que contraste los resultados de su investigación. Yo creo que está fácil. Uh -huh.
porque te dice, no entiendo por qué se bautizan los bebés si ellos todavía no manifiestan su fe. ¿Cuál es la respuesta? A ver, chicos, ¿cuál sería la respuesta? La C de plano no va. La C de plano, aquí no le estamos dando ninguna respuesta a al estudiante, indicarle que investigue en qué consiste el sacramento del bautismo y cuál es su materia y forma. Nos salimos fuera del contexto, nos salimos fuera, completamente fuera, si hablamos que busque, que investigue cuál es su materia y forma. Que asista a un rito. Doris dice indicarles que lea el texto, Jesús envía a sus apóstoles. Pero vamos viendo, Jesús envía a sus apóstoles a bautizar a todos. Y cuando se refiere a todos, se refiere a todos, ¿no? Ancianos, adultos, niños. Pero la respuesta, la alternativa B, podemos nosotros ver, explicar si cree que la hija de Jairo, nosotros sabemos la historia de la hija de Jairo, ¿verdad? Y aquí sería la B, indicarle que lea la hija de Jairo. Luego solicitar que explique si cree que la hija de Jairo mostró su fe. ¿Mostró su fe la hija de Jairo? Estaba muerta para ser curada o fue la fe de su padre. Por la fe de su padre se sanó esa niña. Entonces, la respuesta es la B. Una docente busca recoger los saberes previos de sus estudiantes sobre la dignidad humana. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es adecuado para ella? Pedir que lean el resumen de Evangelium Vitae. A partir de la lectura solicitar que expliquen por qué es deber de un cristiano defender la dignidad humana. B, organizar a los estudiantes en grupos y entregarles el catecismo. Después pedirles que busquen por qué el catecismo se dice que todas las personas son dignas. O solicitar que seleccionen noticias en las que consideren que se vulnera la dignidad humana. Luego pedirles que ofrezcan algunas propuestas para revertir la situación presentada en dicha noticia. ¿Cuál sería la respuesta aquí? La A. En el Evangelium Vitae nos hablan bastante sobre la dignidad humana. ¿Sí? Expliquen por qué es un deber del cristiano. Nos hablan bastante sobre la dignidad humana en Evangelium Vitae. La B definitivamente no va. La B definitivamente no va. El catecismo es muy amplio, pero ahora sí, Doris me está hablando de la C, que busquen una noticia, algo que les impacte a los chicos, ¿no es cierto? Algo que les llame la atención, que sea actual. Por ejemplo, cuando en el caso de las chicas son a veces obligadas a prostituirse, ¿no? Una noticia podría de esas donde se está vulnerando su dignidad humana. Entonces, la respuesta sería la C. Una docente busca reforzar en sus estudiantes el análisis bíblico.
Para ello pidió que por escrito analicen el texto bíblico el impuesto debido al César, mediante el método histórico crítico. Esta también la hemos visto la vez pasada. ¿Cuál de los siguientes escritos es muy parecida? Es muy parecida. ¿Cuál de los siguientes escritos de los estudiantes se basa en la aplicación de dicho método? En esta época Israel fue conquistada por Roma y pagaba impuestos al emperador. Los fariseos eran nacionalistas judíos que se oponían al poder de Roma, mientras que los partidarios de Herodes eran aliados de Roma y vigilaban sus intereses. Ambos grupos eran opuestos, pero se unieron para ponerle una trampa a Jesús, pues él era peligroso para sus planes. La respuesta de Jesús le daría motivos a los romanos para llevarlo a la cárcel o para ser acusado de traidor por los judíos. Eso dice Ana. Pedro dice, en aquel tiempo, en aquel tiempo la pregunta que le hicieron a Jesús era realmente difícil, pues la respuesta le traería graves consecuencias. Si Jesús responde sí, traicionaría a su pueblo, mientras que un no lo llevaría a ser acusado como rebelde ante las autoridades. Por ello Jesús respondió con una frase que encerraba una revelación. Lo material era de los hombres, pero lo espiritual, como el alma, pertenece a Dios. No me gusta mucho la respuesta B. Para método histórico, no me gusta. Marta dice lo siguiente. En estos tiempos, la ley de Moisés era lo más sagrado para los judíos. Era superior a la ley romana. Por lo tanto, todos esperaban que Jesús explique cómo deberían rebelarse, pero su respuesta fue más allá de lo terrenal. Fue una respuesta espiritual. Esto me hace recordar a otra historia de la misma época en la que Jesús le ponen una trampa parecida y él contesta también con una frase: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Quién podrías responder? ¿Cuál sería lo adecuado? Donde se ha aplicado el método histórico. Mira, están utilizando una palabra clave los tres. En esa época, en aquel tiempo, en esos tiempos. O sea, los tres van por buen camino ahí. Acá está explicando cómo fue conquistado Israel por Roma y que pagaba impuestos. En la de Pedro dice, la pregunta que le hicieron a Jesús era realmente difícil, pues la respuesta traería graves consecuencias. No, no va con el método histórico, no está explicando nada de historia. En esos tiempos la ley de Moisés era lo más sagrado para los judíos. Era superior a la ley romana. Por lo tanto, todos esperaban que Jesús explique. ¿Qué respuesta nos quedamos? ¿Con Ana, Pedro o Marta? A, B o C. A, B o C. Doris me dice la C. En esos tiempos la ley de Moisés era lo más sagrado para los judíos. Era superior a la ley romana. Por lo tanto, todos esperaban que Jesús explique cómo debería de revelarse. Por su respuesta fue más allá de lo terrenal. Fue una respuesta espiritual. Esto me hace recordar a otra historia. Pero la de acá dice, la de acá la ve, no. En esta época, Israel fue conquistada por Roma. Historia. Y pagaba impuestos al emperador. Sigue siendo histórico.
Te hablan del método, te hablan histórico crítico, ¿no es cierto? Los fariseos eran nacionalistas judíos que se oponían al poder de Roma, histórico, mientras que los partidarios de Herodes eran aliados de Roma y vigilaban sus intereses. Historia. Ambos grupos eran opuestos. Y estoy criticando acá. Ambos grupos eran opuestos, pero se unieron para poner la trampa a Jesús. Historia también. Pues él era peligroso para sus planes. La respuesta de Jesús le daría motivos a los romanos para llevarlos a la cárcel o para ser acusado por traidor de los judíos. La respuesta es la A, porque está hablando sobre bastante historia. Durante el análisis, la pregunta 65, durante el análisis de un texto bíblico, una docente pidió a los estudiantes que oralmente expliquen el significado de la expresión dar al César lo que es del César y a Dios lo que corresponde a Dios. En este contexto, un estudiante intervino de la siguiente manera. En esta frase Jesús da a entender que la ley de Dios, ya me perdí. Un momentito, por favor. Ah, aluja, aluja, que compré el pan, lo he comprado. Ya. Durante el análisis del texto bíblico, una docente pidió a los estudiantes que oralmente expliquen el significado. En este contexto, un estudiante intervino de la siguiente manera. Esta frase Jesús da a entender que la ley de Dios y la ley de los hombres son opuestas. La docente nota que varios estudiantes están de acuerdo con el comentario del estudiante. Por esta razón busca orientarlos en la comprensión de esta cita bíblica. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es adecuada para ello? Preguntar a los estudiantes si se puede ser buen cristiano y buen ciudadano al mismo tiempo. Si se puede obedecer la ley de Dios y la de los hombres a la vez. Luego pedir que planteen situaciones en las que ambas leyes coinciden o difieren. La B dice indicar a los estudiantes que lean en los comentarios de la Biblia el significado de la expresión analizada. Luego pedir que expliquen en qué casos debemos obedecer a la iglesia más que a las autoridades de la localidad. Y C, conversar con los estudiantes sobre si la iglesia católica cumple un rol en el trabajo de los políticos. Luego pedir que propongan situaciones en las que la iglesia católica haya intervenido en política. ¿Cuál sería la respuesta? La iglesia, a ver, ¿la iglesia interviene en política? ¿Debe intervenir en política? Definitivamente no. La C no va para nada. La C, porque la iglesia no debe de intervenir en política. Debe dar los lineamientos morales, pero no debe de intervenir en política. Entonces nos quedaría la A y la B. Preguntar a los estudiantes si se puede ser buen cristiano y buen ciudadano al mismo tiempo, y si se puede obedecer la ley de Dios y la de los hombres a la vez. Luego pedir que planteen situaciones en que ambas leyes coinciden o difieren.
Indicar a los estudiantes que lean los comentarios de la Biblia, el significado de la expresión analizada. Luego pedir que expliquen en qué casos debemos obedecer a la iglesia más que a la autoridad de la localidad. ¿Cuál sería la respuesta? ¿A o B? Porque la C definitivamente no va. A ver, Jairo, Doris, ¿cuál sería la respuesta? ¿A o B? ¿Se puede ser buen cristiano y buen ciudadano? Sí se puede. Sí, y sí se puede obedecer a la ley de Dios y la de los hombres a la vez. Luego pedir que planteen situaciones en las que ambas leyes coinciden o difieren. Ahí sería la A, porque se puede ser buen cristiano y buen ciudadano al mismo tiempo. Un buen cristiano definitivamente tiene que ser buen ciudadano. No podríamos ir lo contrario. No podemos decir que somos buenos cristianos si somos malos ciudadanos. Y sí se puede obedecer la ley de Dios y la de los hombres, ¿no? En que muchos coinciden la ley de Dios con la de los hombres. La ley de Dios dice no robarás. La ley de los hombres también te dice que no robes. Entonces sería la B. ¿Cuál de las siguientes actividades es de mayor demanda cognitiva? ¿Cuál es más grande? Realizar una descripción detallada de los personajes de la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo también, mira, como es parábola, es una de las parábolas banderas de la misericordia, siempre, siempre vienen en los exámenes. Realizar una descripción detallada de los personajes de la parábola del hijo pródigo. Crear una historia adaptando el mensaje de la parábola del hijo pródigo a la actualidad. Comentar la actitud mostrada. Está facilita esta. Comentar la actitud mostrada por el padre hacia su hijo menor en la parábola El hijo pródigo. ¿Cuál sería la respuesta aquí? Claro, aquí la B, crear una historia es mayor. Sí, ahí es mayor. Una docente busca que los estudiantes analicen la realidad a través del método ver, juzgar, actuar. Para ello ha planificado leer con ellos la parábola del buen samaritano. ¿Cuál de las siguientes actividades corresponde al método ver, juzgar y actuar? Ver, juzgar y actuar. Pedir que interpreten el mensaje de la parábola. Luego preguntarles por qué eran rechazados los samaritanos y por qué ni el sacerdote ni el levita ayudaron al hombre herido. Finalmente indicar que elaboren una oración para pedir templanza a Dios y ser un buen prójimo. Interpreten el mensaje de la parábola. Ahí sería el ver, no me parece. A ver, vamos leyendo lo otro. Presentar una noticia en la que un hombre encontró una billetera, buscó al dueño y se la devolvió. Luego pedir que identifiquen las semejanzas entre la parábola y la noticia leída. Finalmente preguntarles cómo ellos pueden ayudar a las personas de su comunidad. Y la C dice solicitar que lean los comentarios del contexto bíblico en la parábola del buen samaritano. Luego indicar que por escrito describan a los personajes. Finalmente pedir que expliquen por qué Jesús escogió a un samaritano como protagonista de la parábola.
Pedir que interpreten el mensaje de la parábola. Solicitar que lean los comentarios. Presentar una noticia. Mm. ¿Cuál me dicen ustedes? La 67. A ver. Presentar, pedir, solicitar. Pedir. Ujú. B, sí, presentar una noticia. Estamos presentando, están viendo en la que el hombre encontró una billetera. Buscó el dueño y se la devolvió. Luego pedir que identifiquen las semejanzas. Estamos usando la parábola de noticia. Y finalmente preguntarles cómo ellos pueden ayudar. Claro, la B. Una docente está analizando. Una docente está analizando una parábola con sus estudiantes a través del método ver, juzgar y actuar. La docente busca trabajar el momento de la celebración. ¿Cuál de las siguientes actividades es adecuada para ellos? Ver, juzgar y actuar. Nuevamente, ver, juzgar y actuar. Método de Santo Domingo. Pedir que elaboren una oración en la que agradezcan a Dios por el mensaje de la parábola. Pedir que elaboren. Pedir que ofrezcan propuestas para que puedan incorporar al mensaje de la parábola en sus vidas. Pedir que compartan aspectos de su vida cotidiana en los que se pueda aplicar el método, el mensaje de la parábola. Ver, juzgar y actuar aquí. ¿Qué me dicen ustedes? No me convencen ninguna de las tres, pero una tiene que ser. Pedir que elaboren una oración en la que agradezcan a Dios por el mensaje de la parábola. A ver, vamos leyendo nuevamente la pregunta, porque no la... Una docente está analizando una parábola con sus estudiantes a través del método ver, juzgar, actuar. La docente busca trabajar el momento de la celebración. Aquí está la clave. El momento de la celebración. No me había fijado en esta, por eso. La celebración. ¿Ya? ¿Cómo vamos al final, no es cierto? Pedir que elaboren una oración para que agradezcan a Dios por el mensaje de la parábola. Pedir que ofrezcan propuestas. No, aquí ya no están celebrando. Pero aquí ya no están celebrando, Doris. Pedir que ofrezcan propuestas para que puedan incorporar el mensaje de la parábola en sus vidas. Ya no están celebrando. Pedir que compartan aspectos de su vida. No. Si hablamos de celebración, hablamos también en momentos de oración. No me había fijado en en el momento de trabajar el momento de la celebración. Es la A, porque están pidiendo el momento de las no lo veía yo esto aquí. No me había fijado. El momento de la celebración. A. Un docente va a iniciar el paso de la oración de la lectio divina. ¿Cuál de las siguientes preguntas corresponde a dicho paso? ¿Qué acciones invita a realizar el Señor mediante su palabra? ¿Qué le decimos al Señor luego de escuchar su palabra? ¿Qué nos dice el Señor a través de su palabra? ¿Qué le decimos al Señor luego de escuchar su palabra? No me dice Doris. 69. ¿Qué le decimos? ¿Qué acciones invita a realizar? Que invita a realizar ya la acción, ¿verdad? Entonces,
¿Cuál de las siguientes preguntas corresponde a dicho paso? La B. ¿Qué le decimos al Señor luego de escuchar su palabra? Una docente ha planificado 3 actividades orientadas a que los estudiantes enriquezcan sus conocimientos sobre religiosidad popular. Recuerden que vienen bastantes preguntas sobre religiosidad popular. Recuerda que en nuestro país hay mucha religiosidad popular y de esa religiosidad popular, nosotros los maestros de educación religiosa tenemos que cogernos para llevarlos a la fe, porque como que a veces los jóvenes de hoy en día se les están perdiendo la fe, ¿no? Entonces nosotros como maestros de educación religiosa tenemos que cogernos de esas eh, de la religiosidad popular. Un docente ha planificado 3 actividades orientadas a que los estudiantes enriquezcan sus conocimientos sobre la religiosidad popular. Ella busca iniciar su sesión con la actividad que supone un menor nivel de demanda cognitiva. Menor, dense cuenta, menor. Analizar cómo se expresa la religiosidad popular en algunas regiones del Perú para celebrar la Semana Santa. Comparar las costumbres rurales y urbanas de varias ciudades del Perú para celebrar la Semana Santa, describir una de las tradiciones más representativas del Perú para celebrar la Semana Santa. Menor demanda cognitiva. ¿Cuál sería la respuesta? Analizar, comparar o describir. Vean los verbos. Analizar, comparar y describir. ¿Cuál sería la respuesta? Es la de menor demanda cognitiva. Así va a comenzar la docente, con la menor demanda cognitiva. O sea, va a ir de menos a más. ¿Cuál es la de menor demanda cognitiva? A ver, maestros. ¿Analizar será menor demanda cognitiva? Sí, sí, describir. Ese es el primer paso, ese es el primero, ¿no? El segundo será comparar y el tercero será analizar, más grande. Describe, compara, analiza. Entonces, el menor es describir. Claro que sí. Una docente presenta a sus estudiantes el siguiente texto bíblico. El primer milagro en las bodas de Caná, 3 días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le respondió, ¿qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Había allí 6 recipientes de piedra, de los que usan los judíos para sus purificaciones, de unos 100 litros de capacidad, cada uno, de 100 litros de capacidad cada uno. Jesús dijo, llenen de agua esos recipientes, y los llenaron hasta el borde. Saquen ahora, les dijo, llévenle al mayordomo. Y ellos se lo llevaron. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, pues no sabía de dónde provenía el vino. Y le dijo, todo el mundo sirve al principio el vino mejor, y cuando ya todos han bebido bastante, les dan el de menos calidad. Pero tú has dejado el mejor vino para el final. La docente tiene como propósito que los estudiantes analicen el texto a través del método histórico crítico. ¿Cuál de las siguientes actividades es adecuada para que los estudiantes inicien el análisis del texto?
Pedir que lean el testimonio de un hombre que cambió su vida cuando se acercó a Dios. Luego preguntarles por las semejanzas y diferencias entre dicho testimonio y el texto final. Finalmente conversar con ellos sobre si Dios puede cambiar la vida de un hombre como cambió el agua en vino. Histórico. Solicitar que lean los comentarios del contexto bíblico del texto. Luego preguntarles si en ellos se menciona para qué se necesitaban grandes recipientes de agua en una boda judía. Finalmente, pedir que expliquen por qué creen que Jesús obedece a su madre y convierte el agua en vino. Indicar cuál es el mensaje del texto. Luego, preguntarles por la interpretación que le dan a la expresión aún no ha llegado mi hora. Finalmente, pedir que opinen sobre el hecho en que Jesús haya decidido convertir el agua en vino y lo que significó este milagro para su vida. Pedir que lean el testimonio de un hombre que cambió su vida cuando se acercó a Dios. Luego preguntarles por las semejanzas y diferencias entre dicho testimonio y el texto. Finalmente conversar con ellos sobre si Dios, solicitar que lean los comentarios del contexto, el contexto bíblico del texto. Y en el contexto tendríamos que aumentar un poquito. Luego preguntarles si en ellos se menciona para qué se necesitaban las grandes. Finalmente, pedir que expliquen por qué cree que Jesús obedece a su madre. Indicar cuál es el mensaje del texto. Preguntarles por la interpretación que le dan a la expresión aún no ha llegado mi hora. Finalmente, pedir que opinen sobre el hecho de que Jesús haya decidido convertir el agua en vino. A ver, Doris me estaba diciendo que es la C. Indicar cuál es el mensaje del texto. ¿Cuál es el mensaje del texto? Luego preguntarles por la interpretación que le dan a la expresión aún no ha llegado mi hora. Pero, pero, dice, luego preguntar, aquí en la B, dice, luego preguntarles si en ellos se menciona para qué se necesitaban grandes recipientes de agua en una boda judía. Pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El testimonio del hombre no es el adecuado. B o C. Solicitar que lean los comentarios del contexto bíblico. Lo que no me gusta de la B es los grandes recipientes de agua en una boda judía. Y lo que no me gusta de la C, preguntarles por la interpretación, porque uno lo puede interpretar según... Aquí estoy en duda, si es la B o la C. No me gustan la C, la A definitivamente no va. La A no va. La A no va. Definitivamente no podemos ahí ver en la A, no podemos decir aquí, no. La B o la C. Y lo que no me gusta de la C es la interpretación.
Y lo que no me gusta de la B, grandes recipientes de agua en una boda judía, porque los grandes recipientes de agua sí hablan del método histórico, porque allí los judíos utilizaban los grandes recipientes de agua para la purificación, porque ellos se purificaban después de ir al mercado, después de hacer una cosa, ellos se purificaban, ¿no? Con grandes cantidades de agua. Pero en una boda judía, ahí eso no me gusta. Y finalmente pedir que opinen sobre el hecho que Jesús haya decidido convertir el agua. Pero aquí en la opinión, ahí sería lo crítico, la crítica. Acá también hay crítica. Pedir que expliquen por qué creen que Jesús obedece a su madre. Aquí sí hay crítica, acá también hay crítica. Yo creo que podría ser la B, aunque no me gusta la boda judía. No me gusta la boda judía. Vamos a la 72, porque nos estamos quedando ahí. ¿Qué actividad es adecuada para recoger los saberes previos de los estudiantes sobre la importancia del ecumenismo? Dialogar con los estudiantes sobre la unidad y la unicidad de la Santa Iglesia, luego explicarles cuál es la relación que existe entre los cristianos protestantes y la Iglesia Católica. Indicar a los estudiantes que lean y analicen algunos numerales del decreto Unatis Gratio. Luego pedirles que expliquen con sus propias palabras la importancia del ecumenismo. Pedir a los estudiantes que mencionen las iglesias que conocen, que siguen a Cristo, pero no son católicas. Luego preguntarles por qué no se unen las iglesias que mencionaron si son parte de la misma religión. Doris ya me contestó, la C, y me parece una respuesta adecuada, ¿no? Me parece una respuesta adecuada. Y sí, pedir a los estudiantes que mencionen qué iglesias conocen. Ahora pues tenemos tantísimas iglesias, entonces ahí y no son católicas, y luego preguntarles por qué no se unen, claro. ¿Ya? Muy bien. Lee la siguiente profecía bíblica y responda a la pregunta. Pero tú, Belén de Efrata, aunque eres la más pequeña entre todos los pueblos de Judá, tú me darás a aquel que debe gobernar a Israel. Su origen se pierde en el pasado, en épocas antiguas. Miqueas capítulo 5, versículo 1. ¿En qué narración bíblica del Nuevo Testamento se comprueba el cumplimiento? Uy, esa está facilita. ¿En qué narración bíblica del Nuevo Testamento se comprueba el cumplimiento de esta profecía? En la Anunciación, en la huida de Egipto, del oriente vienen unos magos. En la Anunciación, a ver, miren bien. Anunciación, la huida a Egipto, del oriente vienen unos magos. En la Anunciación, recuerda que ahí el ángel con María, en la huida a Egipto, está José, aparece José, el ángel, los personajes ahí de oriente vienen unos magos, de ahí se lee dónde nacería el Mesías, ¿no? Estrella, de dónde nacería el Mesías. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? ¿La anunciación, la huida de Egipto o del oriente vienen unos magos?
Jairo, ya no me estás participando. ¿Dónde se comprueba el cumplimiento de esta profecía? Pero tú, Belén de Efrata, aunque eres la más pequeña entre todos los pueblos de Judá, tú me darás aquel que debe gobernar a Israel. A ver, ¿dónde le anuncian a María que va a estar, dónde está embarazada? Perdón, ¿a dónde estaba María cuando le anunciaron? ¿Belén? No, ¿verdad? María estaba en Nazaret. La huida a Egipto. Allí aparece qué lugares. Aparece Belén y Egipto. Y del oriente vienen unos magos. ¿A dónde quieren llegar los magos? ¿A dónde encuentran al niño? En Belén. Entonces, la respuesta, ¿cuál sería? La letra C. La letra C. Un docente se propone iniciar su sesión con una historia bíblica sobre la importancia de nacer del agua y del espíritu para poder entrar al reino de los cielos. ¿Cuál de las siguientes historias bíblicas debe emplear el docente para que Leo logre su propósito? Jesús sana a un ciego de nacimiento. Eso creo que me vino la vez pasada, ¿no? Esa pregunta. El docente se propone iniciar su sesión con una historia bíblica sobre la importancia de nacer del agua y del espíritu para poder entrar al reino de los cielos. ¿Cuál de las siguientes historias bíblicas debe emplear el docente para que logre su propósito? Jesús sana a un ciego de nacimiento. Jesús y la samaritana. Jesús y Nicodemo. Vamos analizando. Cuando Jesús sana al ciego de nacimiento, sobre la importancia de nacer del agua. No hay agua acá. Acá no hay agua. Jesús y la samaritana. Acá Jesús le pide de beber a la samaritana agua. Y le dice que Él es el agua viva, ¿verdad? Jesús le dice que Él es el agua viva. Y acá en la conversación entre Jesús y Nicodemo, ¿qué le dice Jesús a Nicodemo? Que hay que volver a nacer, ¿no es cierto? Y Nicodemo, ¿qué le dice? ¿Cómo puedo entrar al vientre de mi madre nuevamente? Y Jesús le aclara que el que no nace del Espíritu, el que no nace del Espíritu, entonces acá, Jesús y Nicodemo. Sí, Jesús y Nicodemo. No, no estoy- Arriba está la plata, saca y dale. 65. Una docente busca que los estudiantes identifiquen la relación de concordancia entre el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Qué grupos de historias bíblicas ayudan a que los estudiantes noten dicha relación? Una docente busca que los estudiantes identifiquen la relación de concordancia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Relación a ese tema ya lo hemos visto también. ¿Qué grupo de historias bíblicas ayudan a que los estudiantes noten la relación? Las tribus de Israel y los primeros misioneros de San Pablo, el decálogo entregado a Moisés y la multiplicación de los panes,
el éxodo del pueblo de Israel y los días de Jesús en el desierto. A ver, quiero que vean ustedes aquí. ¿Qué tiene que ver las tribus de Israel con los primeros discípulos misioneros de San Pablo? Las tribus de Israel fueron 12. Si me hablaran de los primeros, de los apóstoles de Jesús, sí, tuviéramos relación. Pero los primeros discípulos misioneros de San Pablo no te dicen que son 12. Entonces no tendría relación. Los mandamientos y la multiplicación de los panes, los mandamientos, no, no tienen nada que ver. El éxodo del pueblo de Israel y los días de Jesús en el desierto, ahí, esa es. El éxodo del pueblo de Israel y los días de Jesús en el desierto. Recuerda que el pueblo de Israel estuvo en el desierto. Entonces ahí viene la relación entre el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Sí? Es la letra C. Lea el siguiente texto y responda a la pregunta. Es actuar como si Dios no existiera y decidir como si los pobres no existieran, soñar como si los demás no existieran, trabajar como si quienes lo recibieron el anuncio no existieran. Llama la atención que aun quienes aparentemente poseen sólidas convicciones doctrinales y espirituales suelen caer en el estilo de vida que los lleva a aferrarse a seguridades económicas, o a espacios de poder y de gloria humana que se procuran por cualquier medio en lugar de dar la vida por los demás en la misión. Tomado de Evangelii Gaudium. ¿A qué desafío de la iglesia en el mundo actual corresponde el texto anterior? ¿Al secularismo, a la globalización, al relativismo práctico? ¿Al secularismo, a la globalización o al relativismo práctico? Es actuar como si Dios no existiera. Decidir como si los pobres no existieran. Soñar como si los demás no existieran. Trabajar como si quienes no recibieron el anuncio no existieran. Llama la atención aún quienes aparentemente aquí está, poseen sólidas convicciones. Globalización, no. A o C me parece aquí. Globalización, no. Pero te dice acá, por quienes aparentemente poseen sólidas convicciones doctrinales y espiritual. Ah, y aquí dice sólidas convicciones doctrinales y espirituales. Suelen caer en un estilo de vida que los lleva a aferrarse a seguridades. Relativismo práctico. Aquí lo vemos en relativismo práctico porque caen, dice, estilo de, poseen sólidas convicciones doctrinales, suelen caer. Ajá. Relativismo práctico, ¿no? El relativismo práctico, hoy en día, pues se vive eso, ¿no? Aparentemente son muy buenos, pero su actitud
no es la correcta. Una docente presenta a sus estudiantes el siguiente texto. Se encontraba allí una mujer que padecía un derrame de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho en manos de muchos médicos y se había gastado todo lo que tenía, pero en lugar de mejorar estaba cada vez peor. Como había oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. La mujer pensaba, si logro tocar, aunque solo sea su ropa, sanaré. Al momento cesó la hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sana. Pero Jesús le dijo, Jesús se dio cuenta de que un poder había salido de él. Y dándose vuelta en medio del gentío, preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? Los discípulos contestaron, ¿ya ves cómo te oprime la gente y preguntas quién te tocó? Pero él seguía mirando alrededor para ver quién lo había tocado. Entonces la mujer, que sabía muy bien lo que le había pasado, asustada y temblando, se postró ante él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. La docente busca que los estudiantes inicien el análisis del texto a través del método histórico crítico. ¿Qué grupo de preguntas adecuadas para que logre su propósito? ¿Por qué la mujer no se curaba de su mal? ¿De dónde provino el poder de Jesús para sanarla? ¿Qué significa la expresión, hija, tu fe te ha salvado? ¿Por qué la mujer se acercó por detrás? ¿Qué tiene que ver su enfermedad con esto? ¿Por qué se consideraba impuras a las personas que sangraban? ¿Por qué los médicos no habían podido curar a la mujer? ¿Con qué intención la mujer tocó el manto de Jesús? ¿Cómo pudo darse cuenta Jesús quién le tocó el manto? Si hablamos de método histórico crítico, podríamos ir por la B o la C, porque la A no. ¿Por qué se consideraban impuras las personas que sangraban? Pero también podríamos ver también que la B, porque las mujeres no hablaban con los varones. ¿Pero qué tiene que ver su enfermedad con esto? A ver. Jairo me dice que la C. ¿Por qué se consideraba impuras a las personas que sangraban? ¿Por qué los médicos no habían podido curar a la mujer? ¿Con qué intención la mujer tocó el manto de Jesús? Pero acá mira, en la pregunta, en la B, en la B, ¿por qué la mujer se acercó a Jesús por detrás? Ahí es el método histórico. ¿Por qué las mujeres no podían acercarse a los varones? Entonces, la respuesta es la B, no la C. Vamos haciendo otra. Una docente está leyendo con los estudiantes la parábola La casa edificada sobre la roca, que se presenta a continuación. La casa edificada sobre la roca. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienes un hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. Pero la casa no se derrumbó, porque tenía los cimientos sobre roca. Pero dirán de aquel que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Aquí tienen un tonto que construyó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre.
La docente les ha propuesto a los estudiantes analizar la parábola mediante el método ver, juzgar y actuar. Ver, juzgar y actuar. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es adecuada para que la docente cumpla su propósito? Presentaron el caso de aquellos misioneros que intentaron evangelizar personas en Japón y que a pesar de los maltratos que sufrieron, no renunciaron a su fe. Luego pedir que expliquen qué semejanzas se encuentran entre dicho caso y la parábola. No tiene. Finalmente pedir que propongan acciones para poner en práctica el mensaje del texto. Preguntar a quienes creen que representen los que construyen su casa sobre la roca y los que construyen sobre la arena. Luego pedir que expliquen cómo poner en práctica el mensaje de la parábola. Finalmente solicitar que elaboren una oración. Es el actuar. Y pedir a Dios fortaleza y cumplir su palabra. Pedir que comenten qué obstáculos tienen para cumplir con las enseñanzas de Jesús. Luego preguntarle si su fe es fuerte como la de la casa de una roca o frágil como la casa de la arena. Jairo me está hablando que es la A. A ver, vamos a presentar el caso de aquellos misioneros que intentaron evangelizar personas en Japón y que a pesar de sus maltratos que sufrieron no renunciaron a su fe. Ah, ahí está. Ahí están, porque está la, ¿ya? Luego pedir que expliquen sus semejanzas que encuentran, ¿ya? Aquí no ha perdido la fe. Claro, es la A. Y finalmente pedir que propongan acciones C. Bien, estamos ya sobre la hora, entonces vamos a quedarnos allí. Es la respuesta, es la A, como lo había dicho Jairo, ¿no? Esta, ¿no? Entonces, ahí nos vamos a quedar, ya son las 9, yo tengo otra actividad. Entonces, ahí lo vamos a dejar. Bien, voy a dejar de compartir y me despido de ustedes, esperando que nos volvamos a encontrar la próxima semana. ¿Sí? Gracias, hasta luego, nos vemos. Acá está.